Saiko, me avisas cuando ya esté grabando, por favor. Me avisas. ¿Se le ofrece algo más? ¿Ya está grabando? Todo en orden, señor. Perfecto. ¿Qué tal, titanes? Hoy vamos a estar trabajando el tema de la inteligencia emocional, otra moda más, otro mito más, que está constantemente nutriendo de manera pervertida el campo de lo psicológico, y eso pues indefectiblemente va a llevar al colapso y a la crisis que pues por una parte va a estar sufriendo la psicología, pero al mismo tiempo se está legitimando. Entonces digamos que en el presente, si hacemos un análisis del presente, esta psicología pues como disciplina, como campo disciplinar, va a tener consecuencias paradójicas, en donde por un lado va a estar en crisis, pero por otro lado se va a estar legitimando y va a estar reproduciéndose cada vez más, y van a aparecer tantas corrientes en psicología como prácticamente autores. Esto lo venimos trabajando y recordando a lo largo desde que empezó este proyecto, y pues bueno, por ahí va a ir el análisis de hoy. Me quiero amparar ante posibles malinterpretaciones, ante posibles malos entendidos, en el que yo aquí no voy a hacer una crítica en el sentido de que toda la inteligencia emocional no sirve para nada, es una mierda, lo que ustedes quieran. Pero lo que sí voy a decir, y esta es precisamente mi defensa ante posibles críticas, es que yo no voy a desvalorizar aquí a las emociones. Son fundamentales, y evolutivamente, si las entendemos a lo largo de la historia y la prehistoria del hombre, podemos entender que las emociones están para algo y funcionan para algo. Ahora, eso no quiere decir que se tengan que utilizar y sobrevalorar en las psicologías del presente, que uno de los casos es la inteligencia emocional. Eso lo vamos a ver a lo largo del video, pero primero, antes que nada, voy a contextualizar más o menos de forma muy general cómo es que el contexto en cual envolvió el origen, pues lo que ahora entendemos por inteligencia emocional, ha traído consecuencias graves. Entonces, digamos que la inteligencia emocional, a partir de Daniel Goleman, empezó a funcionar como una forma alternativa de pensar a las emociones y su relación con nuestra razón. Pero el contexto en el cual surgieron esas ideas fue en un ambiente del New Age de los 70s en Estados Unidos. Fíjense el contexto que hay detrás de todo esto que ahorita leemos con tanta facilidad, que precisamente no entendemos el contexto externo a la propia configuración histórica de lo que se entienda por psicología. Entonces, el New Age de los 70s en Estados Unidos, que es esta parte como de volver a rescatar lo espiritual, la naturaleza, el contacto con uno mismo, entender profundamente el ser mediante concepciones pues budistas, taoístas, incluso hasta religiosas, que están ahí todo mezclado. Y eso en algún punto fue arrojando conceptos como la resiliencia, la bioenergética, el mindfulness, todo esto en Estados Unidos. Entonces, la inteligencia emocional vendría a ser como una variante más de ese producto histórico social que fue el New Age, o la nueva era, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, en ese contexto, la crisis de la guerra de Vietnam, ya casi finalizando, etcétera. En ese contexto es en el que voy a intentar explicar por qué se da la inteligencia emocional y por qué a su vez hasta hoy nos ha permitido a nosotros criticarla, y cómo también hay gente que pues es partidaria, y verán al final del video que todo esto se ha venido implementando paulatinamente en los programas educativos en los distintos niveles de educación. Entonces vean cómo el sistema educativo también ha sido presa y cómplice al mismo tiempo
de este tipo de ideologías, ¿no? Porque eso es el objetivo de este proyecto, criticar las ideologías y en el supuesto caso destruirlas. Fíjense, titanes, la definición de Daniel Goleman, para estar totalmente claros, de la inteligencia emocional. Dice: la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de las demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Esto se da en dos ámbitos: el personal, digamos el interior, y también el social, digamos el más amplio. Ahora, esta definición que nos presenta Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional, lo que sea que signifique eso, nos regresa a los análisis que hay que cuidar mucho nuestras emociones, que hay que cuidar lo que hablamos, que hay que cuidar nuestro comportamiento, que hay que estar muy pendientes de cómo manejar nuestras emociones, de cómo manejar esas emociones para ser más eficaces en los contextos. Entonces, las 5 dimensiones que nos presentan Daniel Goleman es pues, conocer, manejar, motivarse, reconocer y relacionarse con los demás en 2 ámbitos, personal y social. Esto tiene que ver mucho con la forma de entender la psicología desde el punto de vista del propio psiquismo de la persona. No voy a explicar extensamente lo que Daniel Goleman entiende, porque en YouTube hay 1300 millones de videos acerca de lo que entiende Goleman por inteligencia emocional y otros autores. Pero lo que sí voy a hacer es cómo se está legitimando y haciendo una metodología ideológica al momento de las inmersiones en el ámbito educativo y sobre todo en el clínico. Para esto no podría ser de otra manera. La psicometría, al generar test o pruebas psicológicas de inteligencia emocional, ha inventado diversas pruebas, por lo menos 3 que son las más importantes, que son el inventario de inteligencia emocional de Barón, el test de inteligencia emocional de Myers, Solleve y Caruso, y el inventario de pensamiento constructivo. Entonces, mediante este tipo de aplicaciones de test, lo que se está promoviendo es que todas las personas deben saber gestionar, motivar, etcétera, etcétera, todas las dimensiones que mencioné de Goleman, para poder ser funcionales en la sociedad y en la educación y en el salón de clases y como personas. Incluso, y aquí está lo sacralizado de Goleman, que uno como empleado, es decir, las empresas deben de invertir en cursos de capacitación emocional para desarrollar inteligencia emocional y convertir a los empleados pues digamos en personas responsables emocionales, enmascarado con la pues domesticación que se hace de ellos. Entonces, un buen empleado es aquel que no reclama, entiende sus emociones, la de los demás. Entonces los conflictos pueden desaparecer perfectamente. Mediante estos test, sobre todo en el ámbito educativo, es como se está reproduciendo, sobre todo en los niveles básicos, la inteligencia emocional. Incluso hay talleres, cursos que se dan al interior de las escuelas que pues están diciéndonos que pues hay que cuidar nuestras emociones, saberlas gestionar, estar motivados, entender al otro, ser empáticos, etcétera, etcétera. Todo esto a través de nuestras emociones. Y aquí viene el asunto. Esto en algún momento se llamó y se sigue llamando alfabetización emocional, que en los programas educativos se están volviendo un requisito para que los programas educativos estén funcionando a nivel de cómo la ideología desde el punto de vista de la psicología viene a imponer. Entonces hay materias que por ejemplo se llaman desarrollo emocional, taller de gestión emocional, etcétera, etcétera, que se les imparten a los chicos de secundaria, de preparatoria, de primaria, y todo esto se va alfabetizando, como si eso existiera, alfabetizando emocionalmente a las personas. Entonces, ¿cómo esas personas van entendiendo ese tipo de materias, esos cursos, esos talleres? Pues a nivel de que en efecto las emociones son determinantes para poder funcionar en el mundo,
Pero ahorita vamos a ver que eso es una mitología total. Muy bien, pasados a la parte final del video. Tengo 10 puntos a analizar que los mencionaré de manera muy general. 10 puntos, 10 críticas que le hago a la inteligencia emocional. La primera es que, al igual que el neuromarketing, si no vieron el video del neuromarketing, aquí se los voy a dejar en la etiqueta para que lo vayan a ver. Al igual que esa ideología, que esa otra ideología, utilizan a las ciencias del cerebro y a la biología genética para poder justificar la inteligencia y la inteligencia emocional. Entonces hay una reducción y un mal uso de las ciencias del cerebro y de la biología genética para justificar lo que puede entenderse como inteligencia y lo que puede entenderse por inteligencia emocional. Ahora, esa es una de las críticas. La segunda es que pues el constructivismo, increíblemente el constructivismo, que pues también está de moda en nuestras aulas y en nuestras escuelas, viene a funcionar perfectamente de manera coordinable con la inteligencia emocional. Entonces, como el constructivismo ya pues es relativo, ya cada profesor tiene su concepto de competencia, por ejemplo, incluso se habla de competencias emocionales. Todo eso permite un perfecto ajuste de la ideología. Pero esto en algún punto es una imposición a nivel político-ideológico, en el que de repente la educación tenía que ya no derivarse al esfuerzo intelectual, a la conciencia crítica, ya no, sino que te regreses a tus emociones y a partir de ahí entiendas el mundo y cómo interactúas con los demás. Esta es otra de las críticas, que el constructivismo ha caído en ese garrafal error. O sea, si le preguntamos, que donde quiera que esté Lev Vygotsky, qué entendía por el constructivismo, pues cosas totalmente distintas, con cosas diferentes, que tienen que ver con que el lenguaje nos permite estar en una situación de aprendizaje y que es a través de esa mediación lo que nos permite desenvolvernos y aprender de los demás, el aprendizaje social. El constructivismo también ha sido víctima y presa y cómplice de todas estas ideologías. Entonces tenemos por un lado la inteligencia emocional como un núcleo. Después tenemos aquellas ideologías o aquellas ciencias que están en otra parte, las ciencias del cerebro. Un sector de ellas viene a cumplir una función perversa con la inteligencia emocional. Por otra parte tenemos a la biología genética, que por supuesto que esos gremios de ciencias del cerebro, la neurofisiología y la neuropsicología y todas estas cuestiones, y los biólogos están muy enojados, ¿no? Están totalmente en desacuerdo. Y por otro lado tenemos el constructivismo, que viene como a cumplir perfectamente la síntesis en la inteligencia emocional. Si ustedes se fijan, la inteligencia emocional ya desde el propio título nos está advirtiendo su dicotomía. Por un lado está la razón y por otro lado está la emoción, y el sujeto tiene que estar capacitado para poder unirlas armónicamente. Eso es lo que viene a decir filosóficamente la inteligencia emocional. Pero es que aquí pónganse a pensar, titanes, no es que la inteligencia emocional nos viene a imponer un cierto armonismo ético, incluso personal, en el que razón y emoción deben estar compatibilizadas todo el tiempo para lograr un núcleo fortalecido, en donde ya sea el propio sujeto lo que viene a determinar las acciones de los demás y las suyas. Eso es imposible. Aquí lo que está haciendo la inteligencia emocional es extirpar y mutilar la dialéctica. Muchas veces lo que la razón está motorizando, ideando, pensando, proyectando, no tiene nada que ver con las emociones. Lo que pasa es que en la actualidad la educación postmoderna de estirpe rusoniana viene a decirnos que hay que fijarnos más en las emociones, lo que sienten los alumnos, lo que sienten los pacientes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que permite la educación en el mundo de hoy. Vean las universidades están llenas de este tipo de ideologías. Se pondera más a la emoción por la razón. Entonces la inteligencia emocional aquí funciona perfecto, porque si se sobrevalora la emoción, los sentimientos,
lo que vaya a sentir el alumno, de no ser pues juzgado, que su opinión, aunque esté equivocada, se respete, etcétera, etcétera. Pues hay que cuidar sus emociones para que no se lastime su ego debilitado por el consumismo y las redes sociales y su narcisismo exacerbado. Pero bueno, esto ya lo vengo repitiendo mucho en otros capítulos. Entonces esa es otra de sus contradicciones, ¿no? Pensar a la razón y a la emoción en una compatibilidad armónica, que pues eso en algún momento va a desarrollarnos personalmente, nos va a hacer más capaces, nos va a hacer buenos empleados, nos va a hacer mejores personas, etcétera. No es cierto eso, hay dialéctica, ¿no? Hay dialéctica. Entonces aquí la inteligencia emocional también viene a postular el armonismo, pero yo lo que estoy diciendo, y muchos de los críticos que de la inteligencia emocional hacen, es que es dialéctico, no es armónico. No estoy diciendo con esto que sea un caos dialéctico, ¿no? Sino que hay contradicciones que son incompatibles entre sí. Hay situaciones, hay contextos, hay relaciones de pareja, de amigos, de profesor, alumno, etcétera, etcétera, nuestro jefe, en los que hay contradicciones, no todo es armónico. Claro, esto es pues un efecto, por eso contextualicé al inicio, de la New Age, de la nueva era surgida en los 70s. Entonces, donde se venía como a repensar el espiritualismo y estar en armonía con la naturaleza. Otra de las cuestiones, y esta ya es la cuarta crítica, es que siguen recayendo en el psicologismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser que las emociones y la inteligencia emocional parten del sujeto aislado de otros. A pesar de que Daniel Goleman venga a decirnos que hay un ámbito social en el que la relación con nosotros, entender las emociones de los otros, nos va a permitir a nosotros comprenderla al mismo tiempo la de nosotros, y pues hablar educadamente y hablar adecuadamente según el contexto. Lo que está haciendo Daniel Goleman es hacernos pasar gato por liebre. Él está entendiendo a la psicología desde el punto de vista psicologista. Es decir, reducir todas las emociones, toda nuestra inteligencia a algo que entiende por el psicológico. No es gratuito que se base en las ciencias del cerebro. Yo le preguntaría a Daniel Goleman, ¿por qué no te basaste en psicoanálisis o conductismo? ¿No? Pero pues como ahorita está de moda la neuropsicología y las neurociencias y las ciencias del cerebro, pues son la herramienta perfecta para poder utilizar y darle fundamento o reconvertirlo en algo que pueda llamarse psicológico. Entonces esa es otra de las cuestiones que... Ay no, maldita sea. Vamos a más para adelante. Recopilé la base de datos para usted, señor. Y aquí hay algo muy importante, titanes. El psicologismo, una de las críticas fundamentales que se hace al psicologismo dentro de todas las psicologías, es que quitan y mutilan la mayor cantidad de dimensiones posibles para que todo se entienda desde el punto psicológico. Entonces la cultura, el contexto, la clase social. Parece ser que en el psicologismo no existe todas esas configuraciones que de alguna manera están influyendo en las personas. Entonces la inteligencia emocional es aquí un error ingenuo. Tendría que pensar en que hay estructuras objetivas que determinan o influyen en mayor o menor medida nuestro comportamiento. No podemos pensar la inteligencia emocional como si fuera concepción o una posición en el que el sujeto está hablando consigo mismo, entonces las emociones son propias del sujeto. Una de las cuestiones que aquí a lo mejor les vuela el cerebro, pero uno no elige sus emociones, no las elige, sino que está inmerso en una cultura, en una sociedad, en un contexto, el cual va a determinar unas emociones en detrimento de otras. Entonces no es la inteligencia emocional, no es la misma que un japonés, que un habitante de Jamaica, que uno en Nueva York, que uno en Alaska, que uno en Argentina, o que uno en México. La inteligencia emocional no distingue todas estas cuestiones. Entonces la geopolítica, las sociedades políticas, etcétera, etcétera,
están influyendo todo el tiempo en cómo pensamos, cómo desarrollamos nuestras emociones, qué emociones elegimos sobre otras, nuestro catálogo de emociones. Pues dentro de las primeras 5 habrá unas, pero en las otras 5 habrá otras, y muchas veces están en conflicto entre ellas. Entonces la razón muchas veces es lo que permite jerarquizarlas, pero esto no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene que ver con capacidades de inteligencia. Y aquí va la concepción de inteligencia que nosotros venimos manejando. La inteligencia siempre es contextual, histórica, política, económica, etcétera. No podemos decir inteligencia emocional como si fuera algo a entrenar. Esta es otra de las críticas que le hago. La inteligencia emocional, por más que digan que se entrena como un músculo al que hay que estar fortaleciendo porque cada día se haga más grande, etcétera, no se puede entrenar la inteligencia emocional. Si bien es cierto, podemos tener ciertos patrones de control, pero es que esto lo decían ya los estoicos hace 2000 años. Eso no tiene ningún sentido, la inteligencia emocional. Entonces esa es otra de las críticas. Ya he mencionado como otras 7, pero aquí lo que les venía a decir es que mediante el pragmatismo norteamericano, en el que todo tiene que ser útil y todo el tiempo tenemos que comunicarnos, como si todo el tiempo que tenemos que para comunicar es valioso. Entonces ven ustedes las redes sociales que hay personas que todo el tiempo tienen necesidad de estarse comunicando. Parece que no existes si no te comunicas. Fíjense cómo se va armando perfectamente un arsenal ideológico que nos vuelve muy sensibles. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y ya para finalizar, titanes, la inteligencia emocional, paradójicamente, por un lado intenta sensibilizar al individuo, a la persona, a través del conocimiento de sus emociones, para ver de qué manera las gestiona, las organiza, las jerarquiza, etcétera, etcétera. Pero por otro lado lo está haciendo incompatible con el mundo. O sea, ustedes pongan este ejemplo. Imagínense que ya salen de la carrera y tienen que buscar trabajo. Porque a menos que se hayan puesto las pilas antes de salir de trabajar y ustedes encuentren trabajo ya antes de salir de la carrera, pues los felicito, es lo que se debería de hacer. Pero supongamos que ustedes no se hacen a la labor de conseguir ya más o menos un trabajo previamente y tienen su título, van a buscar trabajo y pues se van a encontrar con frustraciones, ¿no? Todo el tiempo van a estar pidiendo experiencia de 2 años cuando pues salimos y pues generalmente no tenemos experiencia de nada. Pero también hay que entender que esta educación emocional, a la alfabetización emocional, la sobrevaloración de las emociones en detrimento de nuestro intelecto, nos está haciendo incompatibles en el mundo o en nuestra realidad, dado que un jefe no se va a detener a ser inteligente emocionalmente al momento de corrernos o de pedirnos que seamos más eficientes al momento de hacer determinada actividad en nuestro trabajo, en la empresa. Otra cosa muy distinta es que las empresas, con un uso perverso de la inteligencia emocional, se impartan cursos al interior de esas empresas para que los trabajadores estén domesticados, tranquilitos, como unos burros, borregos, que no pongan en cuestión nada del jefe y sean aún más explotados o sean aún más sumisos respecto a la opinión de su jefe. Eso ya es otra cosa, pero es que el mundo no funciona así, Ahora, démosle un beneficio de la duda a la inteligencia emocional. Digamos que nos sirve para algo la inteligencia emocional, que es intentar controlarnos respecto a las crisis que podamos pasar, a los cambios que en nuestra vida por las contingencias del ambiente nos genere problemas, etcétera, etcétera. Que seamos capaces de reconfigurar y tener flexibilidad psicológica al momento de estar en crisis, en cambios, en etapas, etcétera, que necesariamente implican una situación de angustia, de riesgo, de miedo incluso, etcétera, ¿no? Esto lo vienen diciendo los estoicos hace
2000 años aproximadamente. Entonces no tiene nada de novedoso. Si ustedes van a las fuentes que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar, que consulté para que vean ustedes, leer a profundidad, se van a dar cuenta que filosóficamente, que sociológicamente, que económicamente, que políticamente es una farsa esto de la educación emocional, de la inteligencia emocional. Ahora, si uno analiza desde el materialismo filosófico o desde el materialismo político, la inteligencia emocional es ridículo, es ridículo. Hasta aquí y hasta pronto. Vámonos, Oiko, ya acabó este pedo.